Le propongo, Michael, que a esta hora hablemos con nuestros televidentes de nosotros como colombianos, porque ayer conocimos la noticia de que en Colombia hay 50 millones de habitantes. 50 millones de habitantes, ya nos parecemos también a España, que se llega por esa cifra, pero es una preocupación porque hoy estamos debatiendo desde hace varias décadas una reforma laboral, una reforma pensional, y esto implica también que ese número de 50 millones nos pone unos grandes retos en el camino. Tiene usted razón, porque aparte de esa cifra que suena muy grandota, también se revelaron otros detalles de la composición que tenemos como país. Saludamos a esta hora al doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, mejor conocido como DANE. Doctor Oviedo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Mire, doctor Oviedo, ayer conocíamos esta noticia de que Colombia tiene 50 millones de habitantes, pero esto iba acompañado de la frase según proyecciones del DANE. Cuando decimos según proyecciones, ¿esto qué significa? Bueno, cuando nosotros hablamos de proyecciones, esencialmente estamos hablando del hecho en que el censo nos dio un dato de 48.258.494 habitantes puestos en junio 30 del 2018. A partir de ese momento, como los censos se hacen cada 10 años, la demografía invita a desarrollar unas proyecciones de población basadas en unos supuestos fundamentales. ¿Cuánta gente nace al año? ¿Cuánta gente muere al año? ¿Y cuál es la tasa neta de migración internacional que tiene el país? A partir de esos tres supuestos, podemos producir unas proyecciones poblacionales a corto y a largo plazo con una desagregación geográfica que nos permite tener proyecciones a nivel departamental, municipal y para cada uno de los municipios del país en la zona urbana y en la zona rural. Doctor Oviedo, quisiéramos también preguntarle sobre lo que usted estaba planteando, de cuántas personas nacen. Sin duda alguna, durante los últimos 15 años ha cambiado ese panorama y llegamos de los 42 millones en el 2005 a los 50 millones en el 2020. Eso quiere decir que ha ido decreciendo el número de nacimientos en el país. Exactamente. Y ese resultado de 50 millones que tenemos a la fecha de hoy, además de estar asociado con una reducción muy importante de la tasa de fecundidad. En el censo del 2005 aproximadamente se estimaba que cada mujer estaba trayendo 2.5 niños vivos a la vida en promedio, mientras que para 2018 las estimaciones que hizo el DANE nos dan un resultado de que cada mujer está trayendo 1.9 niños vivos a la vida. Entonces, esa menor tasa de fecundidad y esa mayor esperanza de vida llevó a que inicialmente las proyecciones estuvieran un poco descachadas, como decimos, en el sentido en que estábamos esperando ser 50 millones de habitantes en octubre de 2018. Ahora llegamos rápidamente a ser 50 millones de habitantes gracias al fenómeno o a la tercera variable de las proyecciones, que es la tasa neta de migración internacional, en la cual, por ejemplo, para 2018, por cada 2.000 habitantes que teníamos en el territorio nacional, estaban ingresando 26, casi el 100% de ellos de Venezuela. ¿Qué cifra específicamente, doctor Oviedo, aportó a esos 50 millones la migración venezolana? Específicamente, cuando nosotros teníamos el censo del 2018, nosotros logramos recibir la información de aproximadamente 965.000 migrantes internacionales, casi el 90% de ellos asociados con Venezuela. A la fecha, nosotros estimamos, con el cierre a diciembre del 2019, que la población residente, porque es la que contabilizamos en el censo, asociada con la migración venezolana, puede estar superando el 1.930.000 habitantes. Eso llevó a que rápidamente, en vez de esperar a casi 2022 o 2023 para hacer 50 millones de habitantes, pues esa diferencia que teníamos que incorporar nos llevó rápidamente a que ayer pudiéramos estar alrededor de los 50 millones de habitantes. Hay un dato que ustedes también hacen mucho énfasis y es precisamente el fenómeno poblacional en Soacha. Eso quiere decir que en este municipio aledaño a Bogotá tiene mucho más números de habitantes que en otras capitales del país. ¿Cómo ven ustedes ese panorama?
Exactamente. Soacha es el resultado de uno de los fenómenos más importantes que nos muestra el Censo de Población y Vivienda 2018. Y es como, si bien casi la mitad de la población del país está concentrada en las ciudades capitales, la participación de la ciudad capital sola, es en el caso de Bogotá o en el caso de Cali o de Medellín o de Barranquilla o de Cartagena dentro del total nacional, está disminuyendo por los fenómenos que nosotros llamamos de conurbación o habitantes que salen de las capitales a los municipios de los alrededores porque el precio del suelo es más barato y las condiciones habitacionales pueden ser más favorables. En este caso nosotros estamos identificando que Soacha prácticamente se está bogotanizando debido a que a lo largo de los últimos 5 años ha habido una expulsión muy importante de bogotanos que están habitando en Soacha por unas condiciones económicas, llamémoslas más favorables, que se pueden dar a la hora de adquirir vivienda o de pagar arriendo. Eso llevó a que Soacha tuviera uno de los crecimientos poblacionales más importantes dentro de las principales ciudades que están en los alrededores de las capitales del país. Doctor Oviedo, ayer también se reveló otro dato de nuestra composición como país sobre el cual me gustaría preguntarle. Y es que somos más mujeres que hombres, pero también se reveló que la jefatura en manos de mujeres de los hogares ha aumentado, pasó del 29,9 al 40,7%. ¿Cómo se explica que eso esté pasando? Bueno, esa jefatura de hogar es el resultado del hecho natural de que a lo largo del que el país durante los últimos 15 años ha tenido un proceso de movilidad social y de consolidación de clase media y de favorecimiento de la reducción de la pobreza, pues las mujeres han tenido un incremento mucho más importante en función de las tasas de alfabetismo, es decir, han ingresado más al sistema de educación, han ingresado más al sistema de educación superior y por consiguiente están participando más del mercado laboral. Entonces, alrededor de ese incremento de la jefatura de hogar femenina, pues hay una cantidad de fenómenos que debemos empezar a estudiar para poder establecer si verdaderamente esa jefatura femenina de hogar es el resultado de un mayor empoderamiento económico de la mujer o al contrario, de una sobrecarga de responsabilidades al interior del trabajo del hogar, que es lo que nosotros llamamos la economía del cuidado. Entonces, lo que muestra este dato es que efectivamente en el país tenemos mujeres más educadas, participando más del mercado laboral, que eso ha traído una reducción de la tasa de fecundidad que se ve automáticamente en una reducción del tamaño promedio del hogar en Colombia, que para 2005 era en general un hogar de 4 personas y para la fecha que tenemos ahora es un hogar de 3 personas. Óigame, qué interesante, Michael, ese foco de estudio que nos está contando aquí el doctor Oviedo. Se abre ahí para poder entender qué es lo que está pasando con el papel de la mujer en la sociedad y en la economía y en el mercado laboral, ¿no? Claro, correcto, Paula, pero también hay otro asunto que debe preocupar y es un punto de partida frente a esta estadística que usted nos está entregando, doctor Juan Daniel Oviedo, frente a las reformas que estamos necesitando en el país, ¿no? Como la reforma laboral y la reforma pensional. Exactamente. Y sobre el tema de la reforma pensional se genera un desafío muy importante. En 2005, por cada 100 personas menores de 15 años, encontrábamos alrededor de 30 personas mayores de 60 años. ¿Eso qué significa? Que los jóvenes de 2005 podían repartirse la carga pensional, llamémoslo así, de 3 personas adultas mayores en promedio. Pero ahora, en el censo del 2018, por cada 100 jóvenes menores de 15 años, estamos encontrando 60 personas mayores de 60 años. ¿Eso qué significa? Que vamos a necesitar 1.5 jóvenes para encargarse del régimen de solidaridad pensional de los adultos mayores, y eso lleva a una reflexión muy importante como país de cómo vamos a garantizar, uno, la sostenibilidad del esquema pensional y dos, que el tema de la formalización laboral, es decir, de los altos índices de informalidad que vemos en el país desde la perspectiva laboral, ya deja de ser solo un problema económico,
sino que se vuelve el tema de equidad intergeneracional, porque necesitamos que nuestros jóvenes ingresen todos al mercado laboral formal para que puedan contribuir a ese régimen pensional a través del cual jóvenes y adultos comparten solidariamente la responsabilidad de tener un esquema de protección social para los adultos mayores. No, sin duda, y es justamente por estas cifras que usted está entregando, que no mienten, para eso es que se realizan, que el país tiene sí o sí que darse la pela, como se dice coloquialmente, de hablar ya sin miedo, sin temores, de una reforma pensional y también de una reforma laboral, claro que sí. Doctor Oviedo, la expectativa de vida, estamos viviendo 4 años más, vivíamos 72, ahora vamos en 76, ¿a qué se debe eso? Bueno, en primer lugar, pues es el resultado de que el país durante los últimos 15 años ha tenido la posibilidad de tener unos programas sociales que en primer lugar garantizan la cobertura casi universal del régimen de seguridad social, que es aproximadamente el 96%, y además pues hemos tenido una reducción muy importante de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional de los hogares del país, que específicamente se manifiesta con una mejor alimentación, una mejor educación, un mejor cuidado y por consiguiente la posibilidad de incrementar esos 4 años la expectativa de vida. Pues muy bien, doctor Juan Daniel Oviedo, director del ANE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Red Más Noticias en esta mañana, contándole a nuestros televidentes, ayudándonos a desmenuzar un poco, pues lo que significa ya de una manera más sencilla estas cifras, que seamos 50 millones de colombianos, los retos que esto trae consigo y lo que viene para Colombia como país. Buenos días para usted. Bueno, muchísimas gracias y siempre atentos a poder colaborar en estos escenarios.